A ver, en lo que es física nosotros debemos tener en cuenta que física nos va, o es una de las materias que comúnmente dicen no suelen entender muy bien, ¿no? ¿Cuál es el motivo de que no se suele entender muy bien? Primero es que involucra parte matemática y también pues involucra lo que es la parte de conceptos, es decir, aquí también manejamos un poquito más, ¿no? Es decir, matemática ya de por sí tiene conceptos. Aparte de eso, aquí vamos a manejar, vamos a agregar más conceptos que nos van a facilitar pues nuestro trabajo. Es por eso que se vuelve difícil. Otra parte, ¿por qué se volvía difícil? Se volvía difícil porque cuando nosotros veíamos física en el colegio, nos proponían resolver o trabajar con las ecuaciones, ¿no? Ecuaciones de primer grado, ecuaciones de segundo grado, que nos van a permitir llegar a la solución. Otra, en física nosotros vamos a necesitar también ángulos, trabajar con ángulos, pero ya lo vimos la parte del trabajo con ángulos, entonces ya vamos a estar familiarizados también con esto, entonces ya no va a haber tanto, nos vamos a estar tan alejados del tema, ¿sí? Entonces, miren, vamos a ir trabajando desde lo básico, mostrando los conceptos básicos, introduciéndoles a lo que es la física, sobre todo recordando, ¿no? Porque comúnmente pues esto ya se ve, pero bueno, si no vieron, pues vamos a ir aprendiendo. Si ya lo vieron, pues vamos a ir recordando cómo se trabaja cada uno de estos tipos de conceptos, ¿no? Vamos con la primera parte. Cuando nosotros trabajamos con lo que es física, nosotros debemos tener en cuenta que vamos a necesitar un sistema de unidades, vamos a trabajar directamente con lo que es medida, ¿no? En física vamos a medir pesos, vamos a medir masas, vamos a medir longitud, vamos a medir tiempo y sucesivamente, ¿no? Entonces aquí vamos a nosotros a trabajar con los sistemas de unidades. Y aquí tenemos dos definiciones básicas que debemos trabajar. Lo que es una magnitud, que aquí ustedes le ven propuesto, y lo que es una medida. Cuando nosotros hablamos de magnitud, ¿qué dice que es? Magnitud no dicen que es más que es todo aquello que puede ser medido. Por ejemplo, tamaño, peso, extensión, entre otros. ¿Sí? Entonces, todo aquello que puede ser medido. ¿Medido por qué? Por medio de herramientas, ¿no? Por ejemplo, ¿con qué mediría el tiempo, Sarela? ¿Con qué herramienta mediría el tiempo? Sarela, ¿está o no está presente? No me acuerdo. No, pues dime, no te digo en qué unidades se mide el tiempo, sino ¿con qué medirías el tiempo tú? ¿Cómo puedes medir el tiempo? Por ejemplo, yo digo, si quiero medir centímetros, puedo medirlo con una regla, puedo medirlo con un metro, puedo medirlo con una cinta métrica. Pero si quiero tiempo, ¿con qué lo mediría? No sé. ¿Con qué te medían el tiempo cuando tú hacías, digamos, en educación física? Cuando hacías una carrera o ¿Con cuando... el cronómetro? Eso, con un cronómetro, ¿sí? Entonces el cronómetro va a ser la herramienta que me va a permitir medir la magnitud. ¿Qué magnitud? Que es el tiempo, ¿sí? Entonces por eso me dice magnitud es todo aquello que puede ser medido. Por ejemplo, otra magnitud que puede ser medido. Por ejemplo, yo digo la masa. La masa se mide en kilogramos, ¿sí? La masa se mide en kilogramos. ¿Con qué mido la masa? Leslie, Mm, ¿con qué la más herramienta? con una... Con un masímetro, digan. Miren, lo que pasa aquí es que tenemos, ¿por qué les pregunto con qué se mide la masa? El detalle es que nosotros tenemos aquí un inconveniente, estamos acostumbrados a algo. Por ejemplo, ustedes cuando se van al subcentro, digamos, o se van a un hospital, siempre antes de la cita ustedes les miden cuánto tienen de altura y les miden el peso, ¿no? ¿Se acuerdan que les miden el peso para saber cuánto pesan? ¿Sí? Entonces nosotros tenemos ese concepto que está equivocado. Nosotros el peso, nuestro peso, lo medimos con una balanza, ¿verdad?
Ahora, ¿por qué les digo estamos equivocados? Estamos equivocados porque nosotros no tenemos peso, porque hay que tener en cuenta que peso y masa son dos magnitudes distintas, ¿sí? Peso ya es una fuerza, masa solamente es una magnitud. Por tanto, miren, cuando nosotros vamos a una balanza y nos subimos en la balanza, lo que nosotros hallamos no es el peso, sino es la masa. Es decir, yo me subo a una balanza y resulta que pesé, digamos, 54 kilos, ¿sí? Entonces los kilos son una masa. Entonces nosotros debemos tener en cuenta e ir aclarando ya estos conceptos. Masa y peso no es lo mismo. Es decir, que cuando nosotros vamos a pesarnos en una balanza, lo que nosotros tenemos como resultado no es un peso, sino es una masa. Por tanto, yo digo, si peso un quintal, es la masa que yo tengo que es un quintal, ¿sí? Yo la trabajo de esa manera. A ver, Alexandra, ¿con qué mediría, digamos que yo quiero medir lo que me dice aquí, la extensión? ¿Con qué mediría la extensión? ¿Con qué herramienta? No sé. ¿Qué es extensión? Como yo les dije hace rato, la longitud, extensión y longitud es lo mismo, ¿no? Entonces, ¿con qué mido la longitud? Puedo medirle con un metro, con una cinta métrica, que comúnmente le suelen llamar. Puedo medirle con un decámetro, que es la medida para, es la herramienta que utilizan para medir los saltos, ¿no? No sé si han visto que los profesores de educación física suelen tener uno como rollito, que tiene una medida, ¿verdad? Entonces, no, esa es una herramienta que me sirve para medir la extensión. Ahora, miren, ¿qué es lo que debo tener en cuenta entonces? Magnitud es todo aquello que se puede ser medido. ¿Qué no puede ser medido, por ejemplo? Algo que no pueda ser medido. ¿Puedo medir cuántas estrellas hay en el espacio? ¿O podría saber cuántas estrellas hay en el espacio? No. No. Entonces, ¿sería una magnitud la cantidad de estrellas? No, ¿verdad? ¿Qué más no podría medir? ¿Qué más no sería una magnitud? El aire. El aire, claro, no puedo medir todo el aire, ¿no? ¿Cómo mediría? ¿Con qué herramienta medir el aire? La presión, sí. Puedo medir presión, pero no podría medir el aire, ¿sí? Entonces, sí, está bien. Entonces, magnitud es todo aquello que puede ser medido. Comúnmente los que están aquí, peso, tamaño, extensión, entre otros, son los más usados que nosotros vamos a trabajar, ¿no? ¿Qué es una medida? Me dice. Una medida es la cantidad que resulta al medir una magnitud con propósito de comparación. Medida. Es decir, el resultado que obtuve al utilizar una herramienta en una magnitud. ¿Sí? El resultado que obtuve al utilizar una herramienta y medir una magnitud. A eso le llamamos medida. ¿Sí? Ahora, nosotros como magnitudes vamos a tener magnitudes fundamentales y vamos a tener lo que es magnitudes derivadas. Las magnitudes fundamentales, dice, no se definen en términos de otras magnitudes. ¿A qué se refiere? Aquí nosotros te vamos a tener unidades en las cuales no hay una operación matemática para obtener el resultado de la unidad. Entonces, ¿a qué se refiere? Vamos a tener como magnitudes fundamentales a las que tienen solamente una unidad, un tipo de unidad y sobre todo, el concepto me dice que no hay una operación matemática para obtener este resultado. Por tanto, como unidades fundamentales o magnitudes fundamentales tenemos la longitud, que sería el metro, tenemos de masa, que sería el kilogramo, tenemos del tiempo, que sería el segundo, tenemos de temperatura, por ejemplo, podemos utilizar Kelvin, tenemos cantidad de sustancia, que son las moles que ustedes utilizan en química, la intensidad luminosa tenemos las candelas, la intensidad de corriente tenemos el amperio, y sucesivamente, ¿no? Entonces, mire, normalmente los símbolos, ustedes ya tienen que irse familiarizando con los símbolos que tenemos aquí, mire. El metro, M, kilogramo, kg, segundo, S, Kelvin, la K, pero con este círculo en la parte superior, mol, candela, CD y amperio, el A. Entonces, estos símbolos ustedes ya tienen que irse familiarizando. Ahora, si ustedes se fijan para obtener estos de aquí, no tuve que hacer ninguna operación matemática o no son resultado de una operación matemática. Así más claro.
Solamente tengo una unidad. Ahora, ¿qué son las magnitudes derivadas? Dice, se forman mediante la combinación de magnitudes fundamentales. Es decir, que yo puedo unir dos magnitudes fundamentales. Por ejemplo, aquí, si uno, como ustedes pueden ver, la longitud con el tiempo, dice que aparece la velocidad. Si las dos se dividen, miren, metro, segundo. Dice que esto ya sería una magnitud derivada. ¿Por qué? Porque se forma a partir de la combinación de dos magnitudes fundamentales. Aquí, por ejemplo, también tengo, miren, metro, segundo cuadrado, que es la aceleración. Estas unidades que vamos a trabajar aquí también ustedes las van a manejar, las vamos a manejar mucho, así que váyanse acostumbrando. Metro segundo cuadrado, aceleración. Metro segundo, velocidad. La fuerza se mediría en newtons. Entonces, miren, aquí notemos la diferencia. El peso me decía que era una fuerza. Y la masa es una magnitud, en realidad. ¿Sí? Una masa no es lo mismo que el peso. La masa, miren, en este caso, pongámosle así directamente. De acá arriba, mejor copiémosle. Dice que tenemos el peso y la masa. El peso va a medirse en newtons, miren como me está diciendo acá abajo. Y la masa va a medirse en kilogramos. Entonces, nosotros cuando nos vamos a la balanza, ¿qué medimos? ¿En newtons o medimos en kilogramos? Nos medimos en kilogramos, ¿verdad? Entonces lo que nosotros medimos es masa. Eso que quede claro, esa diferencia entre las dos, por favor. Listo. Ahora les decía, son magnitudes que aparecen por la combinación de dos magnitudes fundamentales o a veces aparecen por la combinación de dos magnitudes fundamentales que son las mismas. Así no sean diferentes. ¿En qué caso aparecerían que sean las mismas? Por ejemplo, miren, si yo tengo aquí un cuadrado, les digo que esto mide 3 metros cuadrados y esto también mide 3 metros cuadrados. ¿Cómo se saca el área de esa figura? ¿Te acuerdas tal vez, Angie, cómo se saca el área del cuadrado? Creo que es lado por lado, por lado y por lado. El área dice que es la multiplicación de los dos lados nomás, ¿no? O base por altura, como quieras ver. Ah, En su caso, en la fórmula me decía que era lado al cuadrado, si es que era un área del cuadrado, ¿sí? Entonces, si ustedes se fijan, yo saco esta área, ¿no? Miren, aquí me tengo metros, metros. Estas serían unidades fundamentales, ¿verdad? ¿Por qué? Porque solamente está trabajando con una unidad. Pero, ¿qué pasa si yo obtengo el área? El área sería igual a esto, miren. Área sería igual a 3 por 3 o 3 al cuadrado directamente. 3 al cuadrado directamente. Pongámosle así para que ustedes le noten. Tendríamos así 3m al cuadrado. En donde esto sería 3 al cuadrado que me da 9 y 9m cuadrado. Si ustedes se fijan, esto, ¿qué podrían decir? ¿Es una unidad? ¿Es una magnitud fundamental o una magnitud derivada? Por el concepto, yo diría que esto es una magnitud fundamental, pero hay un pequeño detalle. Me dice que una magnitud derivada yo lo obtengo cuando combino dos magnitudes fundamentales, ¿sí? O provienen de una operación matemática. Aquí hice una operación matemática, se fijan que hice una operación matemática, por tanto esto sería una magnitud derivada. ¿Por qué? Porque proviene de una operación matemática. Entonces, dos partes que analizar. Magnitud fundamental no proviene de ninguna operación matemática y solo se maneja con una sola magnitud. Magnitud derivada dice que se forma por la combinación de magnitudes fundamentales o también se forma por el resultado de una operación matemática, si sean de la misma unidad. Por tanto, miren, ¿qué pasaría si yo tengo esto? Pies cuadrados. Pies cuadrados, ¿qué tipo de magnitud sería? ¿Una magnitud fundamental o una magnitud derivada? ¿Qué me dirías tú, Leslie? Pies cuadrados, ¿sería magnitud fundamental o magnitud derivada? Magnitud derivada.
Derivada, correcto, porque al estar al cuadrado me está diciendo que proviene de una operación matemática, ¿sí? Entonces, tenemos que manejarnos así. Listo, entonces entendido, ¿no? Magnitud fundamental, magnitud derivada, cómo se trabaja. Hay que irse acostumbrando, les digo, con los ejemplos que están aquí, que son los que más vamos a utilizar, a las unidades que nosotros más vamos a utilizar, ¿sí? Para poder trabajar nuestro problema. Ahora, comúnmente, miren, al trabajar esto, nosotros muchas veces en el colegio nos ponían a trabajar, miren, con lo que es la dimensión. Esta dimensión nos servía para hacer simplificaciones fáciles de las unidades, obteniendo simplemente el resultado total, ¿no? Eran simplificaciones fáciles que nos... O era otra notación que se utilizaba para hacer simplificaciones fáciles. Aquí, bueno, no se utiliza mucho, simplemente lo conveniente es esto, sobre todo, aprenderse qué unidades tienen estas. La velocidad se mide en ¿qué? Metros por segundo. La aceleración en ¿qué? Metro segundo cuadrado. La fuerza en ¿qué? En newtons. Densidad, bueno, aquí está kilogramo metro cúbico. Energía joules, las tres de aquí señaladas son las que más vamos a utilizar, así que téngales en cuenta a la hora de trabajar. ¿Alguna pregunta hasta aquí, por favor? No. Ya, vamos al siguiente. Entonces, miren, vamos a seguir trabajando con el sistema de unidades. Al hablar de un sistema de unidades, dice que nosotros debemos que tener en cuenta que hay de varios, ¿sí? Tenemos un conjunto que es el sistema absoluto que está formado por, ¿sí? Entonces, todos los sistemas están formados por, y tenemos la clasificación dependiendo del país en el que esté o en el hemisferio en el que esté. Muchas de las veces tomaron su forma de medida, en la cual no varía mucho, simplemente varían en algunos decimales, pero aquí vamos a tener en cuenta lo siguiente, que vamos a tener varios sistemas de manejo. Los principales, pues, son estos dos de aquí. Es el sistema en el cual nosotros vamos a manejarnos o muchas de las veces va a analizar nuestro conocimiento. Los dos primeros. ¿Qué me dice? Que es el sistema MKS o sistema internacional. Recuerden, MKS es lo mismo que SI. Muchas de las veces les ponen el MKS y es cuando no saben qué es. Entonces dice que el sistema MKS es el sistema internacional, ¿sí? ¿A qué se refiere el MKS? MKS se refiere al metro, kilogramo y segundo. ¿Sí? Metro, kilogramo, segundo. O sea, al decir MKS ya me avisa en qué unidades vamos a trabajar. ¿Sí? Pero comúnmente se lo conoce como un sistema internacional porque la mayoría de países lo manejan. Metro, kilogramo, segundo. Si lo ponemos como SI, como que no nos avisa mucho. Metro, kilogramo, segundo. Pero si lo ponemos como MKS, ya nos avisa mucho mejor. Metro, kilogramo, segundo. ¿Sí? Ahora, en el sistema internacional se trabaja la mayoría de problemas de lo que es física. La mayoría se trabaja en el sistema internacional. Ahora, ¿qué pasa con el sistema CGS? El sistema CGS es el que cambia, ¿no? Pues cambia su unidad o es equivalente, que es en vez de metro, utiliza centímetro. En vez de kilogramo, utiliza gramo. Y segundo, pues se mantiene. El tiempo se mantiene para los dos. Lo único que cambia es que su equivalente para el CGS es el centímetro, para el CGS es el gramo, ¿sí? Entonces, miren, las siglas se basan a lo que tienen. Si yo digo mi sistema MKS, metro, kilogramo, segundo. Si yo tengo el sistema CGS, centímetro, gramo, segundo, ¿sí? Entonces, estos sistemas son los que nosotros más vamos a usar. La mayoría de problemas se van a resolver con el primero, el sistema internacional. Pero hay veces que me dice que expresen el CGS, es decir, que quiero que expresar en centímetros, ¿no? Otro sistema que se trabaja es el sistema FPS, que es pies, libra, segundo. Miren, se sigue manteniendo el tiempo, ¿no? Es el sistema técnico que está formado por el sistema MKS europeo, y el sistema FPS inglés, pies, lux, segundo. ¿Sí? Entonces estos de aquí en realidad son la mezcla, ¿no? El FPS es la mezcla de estos dos, en la cual se maneja el MKS europeo y el FPS inglés, ¿sí? Solo cambian en
en la equivalencia en algunos decimales, nada más, es lo que cambia, ¿sí? Pero como yo les digo, los principales que vamos a manejar, vamos a hacer estos dos de aquí. MKS y CGS. Miren, por ejemplo, aquí. Si yo tengo los sistemas, si yo tengo estos dos sistemas, yo puedo también trabajar con las magnitudes fundamentales y magnitudes derivadas, ¿sí? Puedo trabajar con las dos. Miren, por ejemplo, en las magnitudes fundamentales tenemos longitud, lo que pusimos hace rato. La longitud en el sistema internacional que manejamos, el metro. Y en el CGS que manejamos, centímetro. La masa, que es una magnitud fundamental, en el sistema internacional, kilogramo. En el sistema CGS, gramo. El tiempo se maneja igual en los 2 segundos, segundos. Temperatura se maneja en Kelvin y en CGS se maneja grados Celsius. Miren aquí, temperatura Kelvin en el sistema internacional y el CGS grados Celsius. Entonces, si ustedes se fijan, nuestra temperatura nosotros comúnmente manejamos en CGS. Porque, ¿qué decimos? Ahorita estamos a una temperatura de 27 grados Celsius. 27 grados centígrados que nosotros solemos hacer, ¿no? Solemos decir, pero es 27 grados Celsius. Entonces, en temperatura nosotros comúnmente nos manejamos en el sistema CGS, no en el sistema internacional, ¿sí? Ahora, magnitudes derivadas. Miren, ¿qué pasa si es sistema internacional o CGS? ¿Cuál es el cambio? El cambio es su equivalente, ¿no? La velocidad simplemente se mide en metros sobre segundo. Y en el CGS se mediría en centímetros sobre segundo. La fuerza se mide en kilogramo metro sobre segundo cuadrado, que es el newton. En cambio, en el CGS se va a trabajar con el gramo centímetro segundo cuadrado, es decir, su equivalente. El equivalente del kilogramo en el CGS es el gramo. El equivalente del metro en el CGS es el centímetro. Y al trabajarse de esta manera, pues ya cambiamos, ya no se llama Newton, se llama Dina. ¿Sí? Una Dina. Entonces no se asusten por ahí que se topen con el caso de la Dina. ¿Qué es una Dina? Es lo mismo que el Newton, pero en el sistema CGS. Centímetro, gramo y segundo. ¿Sí? Entonces, claros por favor con esto, ¿sí? Tengan en cuenta. La superficie, miren, se miden en metros cuadrados. ¿Se fijan que es una magnitud derivada a la superficie? ¿Por qué? Porque proviene de una operación matemática. Entonces tenemos metros cuadrados y en el CGS tendríamos centímetros cuadrados. ¿Sí? ¿Claros por favor? Entonces, ¿en qué cambia el sistema? Sistema internacional, metro, kilogramo, segundo, MKS. En el CGS, centímetro, gramo, segundo, ¿sí? Entonces, pilas, por favor. ¿En qué cambia? Simplemente cambia su equivalente. Así que, aprenderse muy bien MKS y CGS, ¿sí? ¿Estamos claros, por favor, con esto? ¿Sí o no? Sí. A ver, vamos trabajando un poquito. Si yo digo 400 metros, ¿en qué sistema está? ¿En el internacional, en el MKS o en el CGS? A ver, vamos trabajando. Alexandra, ¿en qué sistema estaría? ¿En el internacional o en el CGS? Si yo pongo esa unidad de 400 metros. Alexandra. Alexandra, ¿estás por ¿La que ahí? me dijo? ¿En qué sistema está? ¿En el internacional expresada esta unidad o en el CGS? En el internacional. Correcto. Muy bien. Este ha sido el MKS. Listo. 20 dinas. Leslie, ¿en qué sistema está expresado? ¿En el internacional o en el CGS? CGS. CGS, ¿verdad? Claramente, CGS. ¿Por qué? Porque las dinas era centímetro, perdón, gramo, centímetro, segundo cuadrado, ¿no? 80, digamos que yo tengo 80
centímetros, ¿en qué sistema estaría trabajado, Angie? O expresado, perdón. En CGS. CGS, correcto. 40 newtons, Leslie, ¿en qué sistema? En el SI MKS. Eso, MQS o SI, ¿no? Como quieran. Cualquiera de las dos es válido, sino que tengan en cuenta que son lo mismo, ¿no? SI, SI. Muy bien. Entonces estamos claros, ¿sí? Miren cómo se trabaja. Vamos adelantando un poquito más. ¿Alguna pregunta tal vez hasta aquí? No, no. Si tienen, díganla, por favor. No. Ya, vamos viendo. Miren, cuando nosotros tenemos este tipo de problemas, hay que tener en cuenta algo muy importante también. Cuando nosotros vamos a trabajar con unidades, debemos tener en cuenta que al trabajar nuestras unidades, nosotros nos vamos a manejar mediante prefijos, ¿sí? Y prefijos que nos van a servir para el sistema que nosotros es el que más manejamos, que es el sistema internacional, ¿no? Prefijos que nos van a servir. Uno, para hacer transformaciones o para llevar las medidas al sistema internacional, ¿sí? Normalmente lo que vamos a hacer es eso. Pasar medidas que nos dieron en nuestros problemas al sistema internacional. Ahora, hay que aprenderse estos múltiplos y submúltiplos o estos prefijos que son los que nos van a ayudar a hacer transformaciones de manera fácil, ¿sí? Entonces, miren, aquí me dice que tenemos algunos prefijos. Muchos resultados se expresan en términos de múltiplos, cantidades mayores que la unidad, y submúltiplos que serían cantidades menores que la unidad, ¿sí? Listo. Miren, normalmente los que más vamos a utilizar o los que más hemos usado son los que van desde aquí hasta aquí. Estos de aquí son los que más hemos usado, los que más nosotros trabajamos tal vez, ¿sí? ¿O por qué hemos trabajado más estos? Porque en la mayoría de problemas que nosotros manejamos, son estos de aquí, manejamos kilo, hecto, deca, deci, centi, mili, ¿sí? Son los que comúnmente nosotros más manejamos. Lo que hay que tener en cuenta es que estos son prefijos. ¿Por qué son prefijos? Porque, por ejemplo, esta palabra kilo, yo simplemente lo reemplazo con la K. Entonces, ¿qué pasa si yo tengo esto? KG. ¿Qué quiere decir KG, Sarela? ¿O qué quiere decir KM? ¿Qué es KG y qué es KM, Sarela? Si me dice que solo la K, eso. Kilogramos y kilómetros, ¿sí? Entonces, miren, estos símbolos que están aquí ya son mis prefijos, que ahí yo le agregue una unidad de longitud, de peso, de masa, de, digamos, cualquier tipo de unidad, lo único que implica es que ya va a tener ese prefijo kilo, ¿sí? Entonces, por ejemplo, aquí esto sería, como ustedes me dijeron, esto sería kilogramo. Kilogramo. Esta sería kilómetro. ¿Sí? ¿Qué pasaría si yo pongo esto, por ejemplo? Aunque no se ha escuchado, ¿no? ¿Qué pasaría si yo le pongo KL? ¿Qué sería ese KL, Angie? No hemos topado eso, ¿no? Pero, ¿qué sería ese KL? Kilolitros. Eso, correcto. Kilolitro, ¿no? No nos hemos topado, pero puede haber, ¿sí? Kilogramo, kilómetro, kilolitro. Yo puedo trabajar de esa manera. O sea, simplemente la K es el prefijo que yo le agrego a las unidades para expresar una unidad o para expresar una equivalencia. Si ustedes se fijan, miren, me dice que la palabra kilo o la K implica en su equivalencia o en su valor 10 al cubo o 1000. Por tanto, si yo hablo de lo siguiente, si yo hablo que tengo 1 kilogramo,
esto no sería más que 1000, ¿qué? Gramos. Si hablo de 1 kilómetro, no sería más que 1000 metros. ¿Por qué? Porque la palabra kilo me dice que es 10 al cubo o es 1000. ¿Sí? 10 al cubo o es 1000. Es decir, que lo que me sirve, este prefijo es ya para anotar su equivalencia de la unidad en el sistema que yo estoy trabajando, en este caso en el sistema internacional. ¿Sí? Estoy trabajando en el sistema internacional, mucho ojo. Kilogramo. Sistema internacional, ¿qué era? Kilogramo en masa, kilómetro. ¿Sí? En unidad, bueno, en medida era metro, ¿no? Pero aquí estoy utilizando el sistema internacional. Miren, 1000 metros. ¿Sí? Entonces yo le agregue, por ejemplo, ¿qué tal si ahora le agrego, por ejemplo, esta M? ¿Qué tal si yo pongo una M mayúscula y una M minúscula? ¿Cómo se leería esto, Leslie? ¿Un qué? ¿Un MM se leería o qué diría? ¿Es un qué? Mega. Eso, un megametro, ¿verdad? Un megámetro sería en realidad. ¿Se fijan? M mayúscula dice que la M mayúscula era mega. Entonces, esto sería 10 a la 6 metros. Dicholo de otra manera, sería 6 ceros metros. Es decir, que sería 1.000.000 de metros. ¿Sí? Un megámetro sería 1.000.000 de metros. ¿Qué tal, por ejemplo, yo pongo esto? Digo que tengo lo siguiente. Voy a poner un GM. ¿Qué sería un GM, Alexandra? Mírale el prefijo y completa con la unidad. Es como ¿Qué sería un? gigametro. Es un gigámetro. Un gigámetro, un giga dice que es 10 a la 9. Es decir, que esto sería 10 a la 9, ¿qué? Metros. Nosotros comúnmente trabajamos ¿qué es? El GB. ¿Qué es el GB? ¿Alguien se acuerda qué es el GB o dónde se topó este GB? Gigabyte, ¿no? Eso, gigabytes. Normalmente las memorias de los teléfonos o las memorias USB se miden en esta unidad, gigabyte. Entonces esto sería ¿qué? 10 a la 9, ¿qué? Bit, ¿no? 10 a la 9 bits. Pero ahí hay que entender que en informática manejamos distinto el bit de lo que es el bit. ¿Sí? Bit, byte. Son distintos, ¿no? Pero bueno, es en informática o en la unidad de medida que nosotros le damos. Pero lo que nos interesa ahorita es el prefijo que nosotros le tenemos o le ponemos. Entonces, comúnmente, miren, esto es necesario conocerlo y saberlo. Por ejemplo, en lo que es la evaluación, hubo una pregunta utilizando estos submúltiplos. Por ejemplo, en los submúltiplos nosotros trabajamos de la siguiente manera. Aquí ya se hace un poquito difícil esa equivalencia como hicimos aquí. Por ejemplo, si yo les digo tengo un D, miren, quiero poner deci, ¿no? Un decímetro, comúnmente lo pueden hallar como un DM o un DCM, que son lo mismo, ¿no? Un DM, un DCM. Aquí ya se vuelve un poquito difícil, miren que un deci dice que es 10 a la menos 1. Es decir, que esto sería 10 a la menos 1 metros, o dicholo de otra manera, quedaría 0.1 metros. ¿Sí? Entonces, desde aquí para abajo ya se vuelve un poquito complejo, ya que trabajamos valores menores que la unidad. Por tanto, ¿qué va a ser lo importante? Lo importante va a ser aprenderse solamente esto. De toditos, no, la mayoría de los que están aquí. Solo esta parte tenemos que aprender. Deci es 10 a la menos 1 metro. Centi es 10 a la menos 2 metros. Todo ya está en su equivalencia en metros, si es que ya le ponemos metros, ¿no? Mili, 10 a la menos 3. Micro, 10 a la menos 6. Nano, 10 a la menos 9. Pico, 10 a la menos 12. Femto, 10 a la menos 15. Ato, 10 a la menos 18.
Ahora, ¿por qué les digo que es necesario aprenderse? Porque muchas de las veces ustedes van a tener esto. Hay una unidad que vamos a manejar en la ley de Coulomb más adelante, que ustedes se la van a topar de esta manera. Por ejemplo, les digo, un UC. ¿Sí? Esta es la medida de un microcoulomb. ¿Sí? Un microcoulomb, ese es un UC. Entonces, comúnmente nosotros no trabajamos en micro, en el sistema internacional trabajamos en coulombs. Por tanto, yo diría, fácil, un microcoulomb me dice que es igual a 1 por 10. ¿A qué unidad? Micro dice que es a la menos 6. Ya, entonces sería 1 por 10 a la menos 6. O directamente digo, no es 1 por 10 a la menos 6. Entonces sería 10 a la menos 6, ¿qué? Coulombs. ¿Sí? Entonces, un microcoulomb es 10 a la menos 6 coulombs. O si yo les digo, un micrómetro o 2 micrómetros, ¿qué sería? 2 micrómetros. O pongámosle uno mismo. Un micrómetro, ¿cuánto sería? Un micrómetro sería igual a ¿qué? Un micrómetro sería 10 a la menos 6, ¿qué? Metros. ¿Sí? Entonces, estos prefijos son muy importantes que ustedes los tengan claros y se los vayan manejando. Ahora les decía por qué. En la prueba, por ejemplo, me puso ordene de mayor a menor, o ordene del más alto al más bajo, estos son múltiplos. Femto, ato, septo y octo. Estos son submúltiplos que casi nunca se utilizan, pero me puso en la evaluación una pregunta con estos. Y ahora sí no sé qué equivalencia tienen, cómo ordenaría de mayor a menor. ¿Sí? Por lo tanto, yo necesito tener conocimiento de estos prefijos para poder desarrollar mis ejercicios. Recuerden que con estos prefijos yo le puedo poner a cualquier unidad de medida. Le puedo poner metros, le puedo poner le puedo poner gramos, le puedo poner, digamos, le puedo poner, ¿qué más le puedo poner? Le puedo poner litros, sucesivamente, ¿no? Puedo trabajar de esa manera. Ahora, normalmente es mejor aprenderse esto, que es una notación científica, una notación corta. Porque si ustedes, por ejemplo, 10 a la 24, ¿quién me puede leer este número? ¿Cómo se lee este número el más grande? A ver, intentémoslo. Sarela, ¿cómo se lee este número? Si yo no lo digo en notación científica, que es 10 a la 24, ¿cómo se lee? No sé. Difícil, ¿no? Al menos ahora, antes, por ejemplo, trabajábamos hasta los millones. ¿Por qué? Porque manejábamos dinero que si se acumulaba hasta esa cantidad, ¿no? Por ejemplo, antes trabajábamos, ¿cuánto vale un carro? Me decían 8 millones, 10 millones de sucres, 30 millones de sucres un auto, ¿no? Ahora ya no trabajamos con millones. Por eso ya como que nos olvidamos de leer y ya nos olvidamos de trabajar. Pero este número es muy difícil, miren, porque vengo hasta aquí, cuento estos tres, ya son 1000. Cuento estos tres más, ya son 1.000.000. Cuento hasta aquí, ya son 1.000 millones. ¿Sí? Cuento hasta aquí, ¿qué sería? 1.000.000 de millones. Cuento hasta aquí, ¿qué sería? ¿Sí? Entonces ya se vuelve un poquito tedioso leerlo o aprenderse. Peor aprenderse el número de esta manera. Por lo cual, nosotros, ¿qué vamos a tener que hacer? Aprendernos esto. Entonces yo digo, ¿qué? Iota, ¿iota qué es? 10 a la 24. Muy bien. Zeta, ¿qué es zeta? 10 a la 21. Hexa, 10 a la 18. Peta, 10 a la 15. Tera, 10 a la 12. Giga, 10 a la 9. Mega, 10 a la 6. Kilo, 10 a la 3. Hecto, 10 a la 2. Deca, 10 a la 1. Y luego empieza la menos 1. Deci, 10 a la menos 1. Centi, 10 a la menos 2. Mili, 10 a la menos 3. ¿Sí? Y todo es su equivalente. Es decir, que si yo le pongo iota metro, digamos que le pongo así, iota metro, ¿qué es? 10 a la 24 metros. Si le pongo ZM, sería Z metro, que sería 10 a la 21. Si yo le pongo EM, sería hexametro, que sería 10 a la 18. Y así, dependiendo de lo que le ponga. Por ejemplo, si aquí le pongo TG, ¿qué sería? Un teragramo. ¿Qué es un teragramo? 10 a la 12 gramos. ¿Sí? Entonces, todo depende de la unidad con la que esté manejando, pero ustedes tienen que aprenderse
esta parte de aquí, toda la notación científica de los números, para así poderse trabajar y sobre todo para poder hacer operaciones matemáticas. Operaciones matemáticas van a tener que hacer para poder transformar. Por ejemplo, digamos que yo tengo esto. Muchas de las veces ustedes se van a topar ejercicios como este. Tengo 10 a la menos 6 micrómetros. Y eso quiero pasarlo a metros. 10 a la menos 6 micrómetros a metros, ¿cuánto sería? ¿Sí? Entonces, ¿yo qué tengo que hacer? Fácil, me acuerdo. Micrómetro, micro, ¿qué era micro? Micro era a la menos 6. Entonces, como tengo 10 a la menos 6 por 10 a la menos 6, esto ya me daría metros. ¿Por qué? Porque tengo que multiplicar lo que me da por su factor de conversión, que en este caso es equivalente del múltiplo, que es 10 a la menos 6. Entonces, esto me da 10 a la menos 6 por 10 a la menos 6. Ahora, ¿cómo se trabajaba esto? Notación científica está aquí, pero comúnmente, ¿cómo trabajábamos directamente? Yo me acuerdo de la propiedad de potencias, que me decía que si tienen los dos igual base, se conserva la base, y que se hace con los exponentes, se lo suma. Menos 6 me quedaría la menos 12 metros. ¿Sí? 10 a la menos 12 metros, es decir, que 10 a la menos 6 micrómetros ha sido igual a 10 a la menos 12 metros para ya pasar al sistema internacional. ¿Sí? Yo trabajo, miren, voy multiplicando y voy operando de esta manera mis problemas. Voy trabajando directamente mis problemas. Así que, pilas, por favor. Ahora, que si en un paso o en un ejercicio me proponga esto, por ejemplo, ya quedamos que 1 kilogramo sería 1000 gramos, ¿verdad? ¿Qué pasaría si yo les quiero trabajar con 3? 3 kilogramos. ¿Cuántos gramos sería, Angie? 3 kilogramos a gramos, ¿cuánto sería? ¿Qué se hace? Facilito, simplemente el 3 se lo 300. multiplica por... 3000. Eso. El 3 se lo multiplica ¿por quién? Por el factor de conversión del prefijo. El prefijo era kilo, entonces kilo es 1000. Entonces 3 por 1000, ¿que esto sería cuánto? 3000. Ya, facilito así. ¿Qué? ¿3000 qué? Gramos. Ya está. ¿Qué hice? Pasé de kilogramo a gramo. Miren, ya estoy haciendo una conversión. Ya estoy trabajando en mi conversión. Ya estoy haciéndolo mucho más simple. ¿Sí? Entonces, yo voy trabajando de esta manera. Tengo que saberme mi factor de conversión para poder trabajar rápidamente. ¿Qué pasa si yo les digo que tengo un DAM? ¿Qué es un DAM? Alexandra, mírale dónde está el DAM y dime cuál es su equivalencia. ¿Cuánto es un DAM? Mírale en la tabla y dime cuánto es un DAM. 2 DAM, perdón. Así, 2 DAM. ¿Qué es un DAM? Leslie, tal vez tú. ¿Cuánto sería? ¿Cuántos metros sería 2 DAM? 100. ¿Qué es un DAM? Un decámetro. Un decámetro, ¿no? Entonces yo me voy al decámetro, 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 deca. Deca es 10 a la 1, ¿no? Miren, Sí. deca es 10 a la 1. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Multiplicar el 2 por 10 a la 1, que esto sería 10 por 2, 20, ¿ya? ¿20 qué? Metros, y ya estaría trabajado mi problema, miren. Así de simple. ¿Sí? Ya tenemos nuestras primeras formas de conversión. Simplemente utilizando los prefijos que se vuelven un factor de conversión para transformar las unidades. ¿Qué tal, por ejemplo, yo digo que tengo esto? Tengo un HM. Tengo 3 HM. ¿Cuánto sería este en metros, Arela? ¿Qué es un HM primero? Arela, ¿estás por ahí? ¿O ya se fue? Participen, por favor. Prendan las cámaras para verles por lo menos qué cara ponen. A ver. Prendan la cámara. Angie, Leslie, Sarela y Shakira. Prendan las cámaras para verles a ver cómo están por lo menos.
Sarela, si está presente o ya se fue a desayunar y nosotros nomás aquí en clases y preguntando así nomás. Prendan la cámara, Sarela y Shakira, por favor. Estoy aquí, vea. Prendan. Como no contesta, ahorita creo llega recién. Es que el internet está medio lento, se está yendo en el internet. Prendan la cámara, no importa que esté lento. Ahí por lo menos les veo que están frente al computador o frente al teléfono. Ya. Eso, ahí les veo. Ha estado pegándose una siesta la compañera y dice que está lento el internet. Ha estado echando un ojito. Ya, a ver. ¿Cuánto es 3 HM de 100 metros, Arela? HM sería H. ¿Qué es la H? Hecto. Entonces 3 sería 3 hectómetros. 3 hectómetros. Sería directamente 3 por el hecto, que hecto es 10 a la 2, ¿no? Miren, hecto es 10 a la 2. ¿Sí? Entonces esto sería 3 por 10 a la 2. Si es que quiero, resuelvo ya la potencia, que sería 3 por 100. Que esto sería ¿cuánto? 300 metros. ¿Sí? Esto les sirve mucho. ¿Por qué? Porque ustedes van a necesitar hacer conversiones, por favor. Van a necesitar trabajar directamente conversiones y esto les va a servir. Por ejemplo, hay veces que ustedes les van a poner conversiones tan simples como esta. Dice que tengo 3 HM y 200 metros. ¿Esto cuánto sería en metros? ¿Qué pasaría si yo tengo 3 hectómetros y 200 metros? ¿Cuánto sería en metros mi total? Ya hicimos la conversión de esto, ¿verdad? ¿Cuántos metros ha sido 3 hectómetros? Ha sido 500. 300 metros, correcto. 300 metros y 200 metros, ¿cuánto es? Ah, ya, fácil, 500 metros. Miren, esa conversión de simple. Pero ¿qué pasa si yo no sé qué es HM? Chuta, dice yo, HM, ¿qué será? Mejor me salto la pregunta. Y como se saltan una pregunta, ya perdieron ¿cuánto? 30 puntos o 20 puntos. Entonces, ¿sirve de mucho saber las equivalencias y los prefijos? Claro. Con el prefijo tengo mi equivalencia, que es la primera parte de la conversión. O la conversión más simple que puede existir, simplemente utilizando los prefijos, sabiendo los prefijos. Así que, téngale en claro, por favor, y vamos trabajando de esta manera. Aparte de estos prefijos, nosotros vamos a tener o vamos a trabajar o podemos trabajar también con lo que es la transformación de unidades o la equivalencia mediante un factor de conversión. Comúnmente ustedes habrán trabajado ya con esto, ¿verdad? O sea, ahora aquí está puesto como una escalera, pero ustedes pueden ponerle de manera horizontal. ¿Qué pasa que nosotros trabajamos con esto? Pues debemos tener en cuenta algo. Dice que para transformación de unidades me va a servir. En la conversión de unidades se presentan dos tipos de problemas que van a manejar. Van a manejar dos tipos de problemas, ¿sí? El primer problema que van a manejar es la conversión que pertenecen al mismo sistema, es decir, los problemas que pertenecen a la misma unidad, es decir, estoy hablando de metros y sigo hablando luego de metros. Y la conversión entre unidades de distintos sistemas, es decir, quiero hacer una conversión de una unidad a otra, ¿sí? Para así poder trabajar. En cualquiera de los dos casos es suficiente ejecutar una operación aritmética, es decir, una multiplicación o división. Basta con multiplicar la cantidad que se desea cambiar por su factor de conversión. Eso es lo que nosotros estábamos viendo. Basta con hacer eso, me dice. Ahora, comúnmente, miren, ¿qué pasa para yo manejarme entre lo que es desde kilo a mili? Eso sí, desde kilo a mili. ¿Qué es lo que debo tener en cuenta o qué es lo que debo trabajar? Dice que si es que voy hacia la derecha, yo por lo menos debería aprenderme esto. Kilo, hecto, deca, metro, decis, centimili. Dice, si voy a la derecha, lo único que tengo que hacer es multiplicar por 10 para hacer mi conversión. ¿Sí? Multiplicar por 10 para hacer mi conversión. Y si es que voy hacia la izquierda, es decir, quiero pasar de una unidad pequeña a una grande, lo que tengo que hacer es simplemente una división. ¿Sí? ¿A qué se refiere o cómo se utiliza esto? Pues muy fácil. Digamos, por ejemplo, dice que yo quiero pasar 3 kilómetros y esos kilómetros quiero pasar a DAM. ¿Por cuánto tengo que multiplicar al 3? ¿3 por cuánto? Para que me dé metros. ¿Qué me dirían ustedes? ¿Por cuánto tengo que multiplicar al 3?
¿Por 10, por 100 o por 1000? 1000. Por 10. Ya, vamos viendo. Ah, Tengo kilo, ¿no? Así es, miren, se utiliza. Tengo kilo y quiero llegar a dam. Para llegar de kilo a hecto, multiplico por 10 ya. Y para llegar de hecto a decámetro, multiplico otra vez por 10. Es decir que al kilómetro original tendría que multiplicar por 10 y por 10. Es decir que esto tendría que multiplicarlo por ¿cuánto? Por 100. Es decir que me quedaría 3 por 100, que esto sería 300 dam. Aquí puse mal. 300 dam. No quería metros, quería decámetros. 300 dam. ¿Sí? Entonces, miren, ¿qué hice? Simplemente convertir de kilómetro a decámetro. ¿Cómo lo hice? Viendo por cuánto debo multiplicar. Si era pues solamente por 10, pero resulta que por 10 no es, porque de por 10 llegaría simplemente a hectómetro, y como quiero llegar a decámetro, multiplico otra vez por 10. ¿Sí? Yo la trabajo así. Por ejemplo, digamos que yo quiero pasar de HM, tengo 8 HM, hectómetros, y quiero pasar a decímetros. Listo. El 8 que está aquí, ¿por cuánto tendría que multiplicarlo para que el resultado sea decímetros? ¿Por 10, por 100, por 1000 o por 1000, por 10.000 o por 100.000 o por cuánto? ¿Qué me dirían ustedes? De hecto a decímetro. Noten diferencia entre decímetro y decámetro, ¿no? Decámetro dam, decímetro de m. ¿Por cuánto tendría que multiplicar? Díganme. por 1000. Por 1000, ya veamos. Entonces hasta aquí ya teníamos, ¿no? De hecto, miren, borremos esto. Estaríamos ahí. De hecto a dam por 10. De dam a metros por otra vez por 10. Y de metros a decímetros otra vez por 10. Entonces me toca por 10, por 10, por 10, que esto me tocaría por ¿cuánto? Por 1000. Es decir que esto sería 8000 dam. ¿Sí? 8000 dam. ¿Qué pasa si yo quiero hacer esto? Voy a hacer lo contrario. Quiero pasar 8000 centímetros, de centímetros, ojo, 8000 centímetros. Quiero pasarlo a dam. ¿Qué tengo que hacer si quiero pasar de centímetros a dam? Perdón, no de m, a dam. Al 8000, ¿qué lo tendría que hacer primero? ¿Multiplicarlo o dividirlo? Dividir. Dividirlo, ¿por qué? Porque quiero regresar, ¿no? Quiero regresar. Aquí ustedes lo notan claro. De grande a pequeño multiplican, de pequeño a grande dividen. Entonces, 8000 me tocaría dividirlo ¿para cuánto? Para que me dé el resultado en dam. ¿Por cuánto lo 1000. dividiría? Por 1000, ¿no? Porque mire, estoy aquí en centímetro, ¿no? Estoy en centímetro. Dividido para 10, paso a decímetro. Dividido para 10, paso a metro. Y dividido para 10, paso a decámetro. Es decir, que esto me tocaría dividirlo para 1000. Y al dividirse para 1000, yo me doy cuenta que esto me ha dado ¿cuánto? Me ha dado 8 dam. ¿Sí? Miren la primera parte de la conversión. Simplemente utilizando este tipo de conversión. Ahora, bueno, no lo hemos utilizado mucho en el colegio porque a nosotros nos enseñaban a hacer una conversión a partir de una H. ¿A qué me refiero a partir de una H? Por ejemplo, este de aquí me proponían así. Si yo quiero pasar de 8 hectómetros a decámetros, lo que yo hacía es una H, así. 8 hectómetros y hacía esta conversión. ¿Se acuerdan que manejaban ustedes este tipo de conversión? En donde decíamos que como quiero eliminar hectómetros y los hectómetros están en la parte superior, lo pongo los hectómetros en la parte inferior para que así se simplifiquen. Entonces miren hacia esto, los ponía hectómetros acá abajo, ¿ya? Y a lo que quería llegar arriba, de hectómetros quería pasar a decímetros, a dm. Ahora yo digo, ¿tengo una equivalencia? Sí, un hectómetro son ¿cuántos? Ya utilizo la misma tabla. Hectómetro a decímetro, por 10, ya. Entonces sería por
1000. Su equivalencia. Un hectómetro, 1000 decímetros. Entonces, se eliminan los hectómetros y multiplico 8 por 1000, que esto me daría ¿cuánto? 8000 decímetros. ¿Sí? Esta conversión nosotros también utilizábamos para poder trabajar este tipo de problemas. Pero la recomendación es la siguiente. Nosotros debemos manejar las conversiones a partir de lo que nosotros nos convenga. Si nos conviene, pues trabajar directamente de esta manera porque tengo decimales o tengo números de fácil multiplicación, trabajo directamente esto, multiplicando, dividiendo. Pero si tengo números que no se pueden, como van a ser el caso de estos, de la conversión entre unidades de distintos sistemas, vamos a tener que utilizar esta forma de conversión. Vamos a tenerla que trabajar y resolverla esta forma de conversión. ¿Sí? Entonces, claros, por favor. Aquí, señoritas, tengan en cuenta esto que vamos a trabajar, ¿sí? Ahora, entonces, pilas, por favor. Esto de aquí siempre se va a repetir para cualquiera de las unidades. Kilo, hecto, deca, metros, decímetros, centímetros, milímetros. Si voy a la derecha, multiplico y si voy a la izquierda, divido. Ahora, que aquí les quieran complicar, bueno, no les complican, sino que aquí les van a poner a que ustedes desarrollen un poquito de aritmética también. Y como aquí me decía, tenemos que hacer, simplemente era aplicar aritmética. ¿Cómo es eso que les van a hacer que ustedes simplemente piensen un poquito o traten de desarrollar? Simplemente les hacen hacer esto. Tengo 2.4 kilómetros y quiero pasarlo a metros. ¿Cuánto sería esto en metros? A ver, hagan esa conversión, por favor. También hacen esta. Vamos viendo. Tienen, por ejemplo, 0,03 hectómetros y quieren pasarlo a centímetros. Listo, hagan esas dos conversiones a ver cómo les va, por favor, y luego me dan el resultado. ¿Listo? ¿Estamos? ¿Cuánto dio, por favor? ¿O está difícil? Entonces vamos, conversión de kilómetros a metros, que el kilo implica 1000, si es que quiero utilizar los prefijos. Si no quiero utilizar los prefijos, ¿qué digo? Tengo kilo y voy a metro. Entonces, kilo a hectómetro por 1000, por 10, perdón. De hectómetro a decámetro por 10. Y de decámetro a metro por 10. Entonces me tocaría por 1000. Miren, ¿puedo utilizar el prefijo o directamente utilizo esta tabla? Como ustedes les guste. Ahora me queda 2.4 por 1000. ¿Sí? 2.4 por 1000. ¿Cuánto sería 2.4 por 1000? Y ahora, este es el problema. Dice, ¿y ahora cómo hago? Simplemente, ¿qué recuerdo? O sea, ¿en qué es lo que a qué me quiero basar? Que comúnmente les analizan su parte aritmética. Entonces, había una regla cuando nosotros queríamos multiplicar un decimal por un número con cero. ¿Y cuál era esa regla? Era una regla muy simple, que me decía que si yo multiplico por un número con ceros, la coma simplemente debo desplazarle el número de espacios según ceros tenga el número por el cual voy a multiplicar. Es decir, que en este caso, ¿cuántos ceros tengo? Tengo 3. Entonces, si yo tengo el 2,4, la coma debería desplazarle 3 espacios. 1, 2 y 3 espacios. Es decir, que aquí debo poner 0, debo poner el 0. ¿Sí? La coma, miren, estaba aquí, le paso un espacio acá, 2 espacios y 3 espacios. ¿Qué quiere decir? Que esto me daría 2400 metros. Listo, resuelto mi problema. ¿Sí? Miren, así de simple. Trabajo directamente, pero así de simple mi problema. ¿Sí? Entonces no va a haber ningún inconveniente si yo trabajo de esa forma. No va a haber inconveniente si yo lo hago de esa manera. Veamos este de acá. Tengo 0,03. 0,03. ¿Por cuánto debo multiplicarlo? De hecto a centímetro. De hecto a centímetro. Vamos. 10.000. Eso, tengo por 10.000, ¿no? Vamos. Para que se den cuenta. De hecto, ¿no? Entonces sería por 10 a deca. Por 10 a metro. Por 10 a deci. Y por 10 a centi. Ya sería 10 por 10, 100. Por 10.000, por 10.000. Entonces aquí sería por 10.000. ¿Y esto me daría cuánto? Entonces desplazo la coma. Si ustedes se dan cuenta, tengo 0,3. Entonces voy desplazando la coma. Un espacio aquí. 2 espacios aquí. Y son 4, ¿no? 3 espacios aquí. Le pongo el 0 aquí. 4 espacios aquí. Entonces, ¿cuánto me daría esto? Me da ese número. 0, 0, 3, 0, 0. Ese es el número que me da. Pero este número, ¿cómo se lo pone? Se lo pone como
300. Y esto sería 300, ¿qué? Centímetros. ¿Ya? ¿Sí? Y estaría trabajado mi problema, mire. Simplemente yo desplazo la coma, según lo que me decía aritmética, que desplace la coma según el número de ceros que tenga. Como tenía 4 ceros, desplazo 4 espacios. Es decir, aumento ceros para que así trabaje. Ahora, lo que ustedes tienen que tener en cuenta que es, por favor, tienen que tener en cuenta que al momento que yo trabajo, ¿qué pasaba con esto y qué pasaba con esto? ¿Cuál de los dos es mayor? Zarela. ¿Cuál es mayor de estos dos números? ¿El A o el B? Leslie, ¿qué me dirías tú? ¿Cuál es mayor, el A o el B? El B. El B. Angie, El A. el A. Ya, yo les digo que todas están equivocadas. ¿Por qué será que están equivocadas? Porque el A y el B son iguales. ¿Sí? No se dan cuenta, no se acuerdan que cuando ustedes ponían en la calculadora, por ejemplo, harán la prueba, y ustedes quieren multiplicar 0.300, ponen el por en la calculadora y le ponen por 4 y directamente este 0.300 se convierte en esto. Solo al momento que ustedes les pongan el por, desaparecen los ceros y se pone así. ¿Por qué hace esto la calculadora? Hace esto la calculadora porque dice que los ceros después de la coma no influyen. ¿Sí? Los ceros hacia la derecha de la coma no influyen. A menos que hay un número diferente de cero que esté ahí. Por ejemplo, si yo tengo el 0,3 es lo mismo que el 0,30. Pero, ¿qué pasaría si yo tengo el 0,301? Ahí sí digo, ah, ya, este es más grande. ¿Por qué? Porque tiene un número extra acá. ¿Sí? Ahora, ¿por qué les hago tener en cuenta esto? Les hago tener en cuenta porque si ustedes se fijaron, tal vez no entendieron que por qué yo le crecí estos ceros. Yo le crecí estos ceros porque tengo que desplazar la coma y no puedo desplazar la coma sin tener esos ceros. ¿Sí? ¿O dónde la dejaría? No puedo simplemente dejarle así porque no sé en dónde pondría la coma, ¿sí? Entonces tengo que poner los ceros. ¿Van a modificar la solución los ceros? No, ¿sí? No es que va a ser un número más grande, ni un número más pequeño, ni nada de eso. Va a ser el mismo número, simplemente que al multiplicarse yo puedo notar que dónde puedo poner la coma, ¿sí? Entonces tengan en claro, por favor. En los decimales, los ceros hacia la derecha de la coma no cuentan. Y ahí es de donde, miren, se sigue complicando la conversión. Estaba fácil, pero me ponen a relacionarle con otro tipo de conceptos y ahí ya me pongo a patalear un poquito, ¿no? Y ahí ya me pongo a patalear. Entonces, eso es lo que deben tenerlo clarito ustedes. Entonces, pilas, por favor. Ahora, por ejemplo, es lo mismo que les dijese. Tengo el 0,3 y tengo el 0,03 y tengo el 0,003. A, B y C. ¿Cuál de los dos es más grande? ¿Qué me dirían ustedes? No hay coma, ojo, no hay coma. ¿Cuál de ellos es más grande? El No hay coma. 03. No hay coma, ¿no? Todos son iguales. Entonces, si no hay coma, todos son iguales. ¿Y afecta en algo el cero que está aquí? No, no afecta nada. Todos estos van a ser iguales. Pero, si yo les pusiese así, ahí sí me dirían cuál es el más grande, ¿verdad? ¿Cuál es el más grande? El 3000. Claramente va a ser el C. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Los ceros a la izquierda de los enteros no cuentan. Es lo mismo que los ceros a la derecha de la coma. No cuentan. A menos que haya un valor distinto de cero que se ubique ahí. ¿Sí? Entonces, eso deben tenerlo en claro también a la hora de hacer la conversión. Ahora, ¿eso cuándo? Cuando nosotros utilicemos conversiones con números con ceros, es decir, tengamos una conversión simple de multiplicación solamente por el factor de conversión o de división por el factor de conversión. Pero como les decía aquí, lo que ahorita trabajamos con esto es la primera parte, conversión entre unidades que pertenecen al mismo sistema. Es decir, paso de kilómetros a metros, o sea, estamos en el mismo sistema que es las unidades de longitud, ¿sí? Pero ¿qué pasa con esto? Tengo una conversión entre unidades de distintos sistemas. ¿Cómo es eso? Para trabajar eso nosotros tenemos que sabernos algunas equivalencias. A gran suerte en la prueba,
casi la mayoría de problemas nos pone su equivalencia. Entonces simplemente lo que nosotros tenemos que hacer es la multiplicación o la división. ¿A qué me refiero? Mire, me refiero a lo siguiente. Para hacer el segundo tipo de conversión, nosotros vamos a tener que trabajar con esto. Esta tablita de conversión ustedes la tienen en el taller que les envié en el PDF, ¿sí? Ustedes la tienen este factor de conversión. Entonces miren aquí, hay algo que cambia. Son unidades un poquito distintas a lo que es la utilización de los prefijos. Ojo, claro que estamos en la misma unidad. Por ejemplo, en longitud, nosotros hace rato teníamos kilómetro, hectómetro, decámetro, teníamos metro y así, ¿no? Pero miren aquí qué unidades aparecen. Un metro me dice que es 39.37 pulgadas. Es decir, aquí apareció ya otra unidad de medida, que son las pulgadas. ¿Sí? O una equivalencia de medida, podría decir, para decirlo correctamente. Pulgadas. Y las pulgadas dice que 3.281 pies. Es decir, aquí ya no manejamos el sistema internacional. Estamos manejando el sistema europeo porque aparece pulgadas y pies. ¿Sí? Pero miren, simplemente estamos haciendo mi factor de conversión. Esto tengo que aprenderme. A gran suerte les digo, no tiene que aprenderse porque en la mayoría de problemas a ustedes le ponen la equivalencia. Y vamos a ver algunos en donde les propone. Ahora, por ejemplo, una pulgada me dice que es 2.54 centímetros. Un kilómetro es 0.621 MI. ¿Qué será MI? ¿Qué creen que es MI? ¿Qué medida si es medida de longitud? ¿Qué sería el MI? Metros. No podría ser micro porque el micro era el SAU, no era así. Ese era el micro. Entonces no puede ser. Si estamos en unidades de longitud, el MI es millas. ¿Sí? Millas. La unidad de medida en millas. ¿Sí? Entonces lo que cambia es, como les digo, su equivalente. Ya no hablamos en kilómetros, hablamos en millas. Por ejemplo, en las películas, no sé si han escuchado que los autos van a todo recorrido, tienen que recorrer 400 millas. ¿Sí? O la gasolinera está a 300 millas. Siempre en las películas hablan con esa unidad, ¿verdad? Ellos no hablan en kilómetros. Ellos no dicen la gasolinera está a 400 kilómetros. Dicen en millas. ¿Sí? Entonces simplemente cambia en dónde estamos trabajando. Y como les digo, ya trabajamos con lo que es sistema europeo. Por ejemplo, miren, año luz. Es una unidad de longitud. Lo que es año luz. Normalmente se utiliza para medir la longitud de en dónde están los planetas. ¿Sí? Planeta se utiliza para trabajar lo que es años luz. ¿Y qué ha sido? 9.461 por 10 a la 15 metros. Un año luz. ¿Sí? 9.000 o 9.461 parece que es, porque la coma lo estoy utilizando. Déjenme, hay que consultarle esta porque miren, por el punto no se sabe si es 9.000 o 9.461 por 10 a la 15, ¿no? Metros. Tenemos un Armstrong, mire. Son unidades, como les digo, un poquito diferentes, ¿no? Un Armstrong, que es 10 a la menos de 10 metros. En masa, mire, aparece el kilogramo, ya lo tenemos aquí. 10 kilogramos, un kilogramo que es 10 a la 3 gramos, y este 6,85 por 10 a la menos 2 slugs. Mire, podemos pasar de kilogramos a slugs. Normalmente en física de colegio sí se maneja estas transformaciones, o se trabaja de esta manera, pero aquí miren, no se trabaja mucho, ¿no? Un slug, ¿qué es? 14.59 kilogramos. ¿Sí? Un U, ¿qué sería un U? Unidad de medida, mira. ¿Sí? Mira, aquí tenemos, por ejemplo, en tiempo, un minuto, tenemos una hora. Bueno, estas serían unidades que comúnmente sí las manejamos, ¿no? Sí las trabajamos. Un minuto, ¿cuántos segundos tiene? 60. Una hora, ¿cuántos segundos tiene? 3.600 segundos. Un día tiene 24 horas. Este tiene 1.44 por 10 a la 3 minutos y tiene 8,64 por 10 a la 4 segundos. Un año tiene 365 días. 365.242 días. Ahora, comúnmente nosotros utilizamos 365, ¿no? Para cálculos. Casi la mayoría trabajamos con enteros, ¿no? Volumen, 1 litro, 1000 centímetros cúbicos.
Un pie cúbico, 2.832 por 10 a la menos 2 metros cúbicos. Un galón, 3.786 litros. Es igual a 231 pulgadas cúbicas. El ángulo se mide en radianes o se mide en grados. Grados hexagesimales y radianes, ¿no? Cualquiera de ellos. 180 grados es lo mismo que un pi radián. Un radián es 57.30 grados. Un radián, ¿sí? Un grado es 60 minutos y eso es igual a 1.745 por 10 a la menos 2 radianes, ¿no? Rapidez, tenemos kilómetros por hora, que es la que comúnmente manejamos, metros por segundo, millas por hora. Fuerza, trabajamos en dinas, trabajamos en newtons, miren la conversión de libras a newton. De dina pasamos a newtons y de newtons a libras, también hay la conversión. Trabajo, en trabajo vamos a trabajar con joules, vamos a trabajar con calorías, vamos a trabajar con libras, sucesivamente, kilovatios hora. En presión trabajaríamos con atmósferas, pascales, libras por pulgada cuadrada. En potencia trabajaríamos con HP, trabajaríamos con lo que es watts y trabajaríamos con lo que es BTU por hora, ¿sí? Entonces simplemente les puse estos factores de conversión para poder trabajar el ejercicio de hacer una multiplicación o el ejercicio de hacer una división para llegar a la conversión que nosotros necesitamos, ¿sí? Para eso nosotros trabajamos esto. Esto, como les digo, ustedes lo tienen en el PDF, lo pueden ver ahí claramente o más claro para que ustedes lo trabajen, ¿sí? Entonces, miren, vamos trabajando con estos ejercicios para que ustedes les vean. Estos son los ejercicios propuestos que ustedes tienen en el PDF. Vamos viendo cómo se trabaja o cómo nosotros vamos a desarrollarlo. Por ejemplo, a ver, inténtenlo hacer ustedes mismos primero y luego ya lo hacemos conmigo para ver si están bien o están mal, ¿no? Trabajo. ¿Listo? Todo fácil, ¿verdad? ¿O no? Más o menos. No. Vamos viendo, ¿no? Entonces aquí tal vez les confundió esto de aquí, está ese que está puesto aquí. ¿No? Ya, esa S que está ahí no es esa S, ahí es un 2, ¿no? Este es un 2 mismo. Ya, entonces miren, ¿cómo se hace la conversión o cómo se lo utiliza? Si es que quieren, les digo, ustedes vean, tienen que ver la manera con la que trabajan, ¿no? Si ustedes quieren hacerlo, pues pueden hacerlo de esta forma, como les voy a hacer con una H, o directamente. Miren, vamos. Tengo 100 pulgadas sobre segundo cuadrado, ¿verdad? Y quiero pasar a centímetros sobre segundo cuadrado. ¿Qué quiere decir? Que los segundos no les voy a parar asunto. Simplemente las pulgadas. De pulgada quiero pasar a centímetros. Ahora me dice que una pulgada es ¿cuánto? 2.54. Como se fijan, ya les pone la equivalencia para que ustedes no tengan que regresar a la tabla. Simplemente ustedes observen lo que está ahí. Entonces yo digo, ya, una pulgada es 2,54. Muy bien, ya está. Como yo quería eliminar solamente pulgadas, se fue esto y se fue esto. Y me quedaría centímetros arriba y abajo segundos cuadrados. Hagamos la multiplicación. 100 por 2,54, desplazo la coma, ¿cuántos espacios? 2. Entonces quedaría aquí y aquí. ¿Que esto me ha quedado cuánto entonces? 254 centímetros sobre segundo cuadrado. ¿Sí? Miren, simple. ¿Sí? Esa era una opción. La otra opción era que simplemente multiplicaba 100 por 254, ya que es su equivalente, porque quería pasar solamente de pulgadas a centímetros. Entonces digo, una pulgada 254, entonces simplemente multiplico. ¿Sí? Eso lo hago porque abajo no tenía que hacer nada. Pero si abajo tenía que hacer algo, tenía que hacerlo de esta forma obligado, ¿no? ¿A qué me refiero si abajo tenía que hacer algo? Vamos a hacer un ejemplo extra para que ustedes le vean. Por ejemplo, digamos que yo quiero pasar 3 kilómetros por segundo, quiero pasar, a ver, 3 kilómetros por hora, pongámosle, perdón, 3 kilómetros por hora. Quiero pasarla a metros por segundo. ¿Sí? Miren lo que voy a hacer aquí, algo parecido, pero aquí ya cambió mucho. ¿Qué cambió de mucho? Primero, cambió que aquí ya quiero hacer las dos conversiones, de kilómetros a metros y de horas a segundos. ¿Se fijan? Voy a hacer las dos conversiones ya.
¿Sí? Por tanto, miren. Para que nos salga tal vez exacto, pongámosle aquí, cambiémosle en vez de 3, pongámosle un 6. Y veamos qué nos queda. ¿Sí? Vamos a ver lo que vamos a hacer. 36, pongámosle. ¿Ya? Trabajemos entonces. Miren lo que voy a hacer. 36 kilómetros por hora. Primero voy a convertir los kilómetros. De kilómetros a metros. Yo que sé que un kilómetro tiene 1000 metros. Esto con esto se simplificó y ya me quedo en la unidad que yo quiero, que son los metros. Luego voy a hacer otro igualito, pero voy a extender una línea más y voy a trabajar para las horas. 1 hora a segundos. 1 hora, ya aquí se utiliza la tabla de transformación que me decía que 1 hora son 3600 segundos. ¿Sí? La tabla me decía así. Entonces, ¿qué pasó? Horas con horas se va. Si ustedes se fijan, yo siempre para poder eliminar pongo al contrario donde estaba. Si kilómetros estaba arriba, los kilómetros ¿dónde los pongo? Abajo, para que sí se puedan simplificar. Las horas estaban abajo. ¿Dónde debo poner las horas en la conversión? Arriba, para que se eliminen. ¿Sí? Entonces, miren, ¿qué pasó? El resultado ya me va a quedar en metros por segundo, porque es la unidad única que me quedó. Entonces, tendría que simplificar lo que pueda. Tercera de aquí 1, digamos 36 de aquí 1, 36 de aquí 100. 2 ceros de aquí con 2 ceros de aquí, que esto me ha quedado ¿cuánto? 10 metros por segundo. ¿Sí? Aquí no tuve que hacer eso. ¿Por qué? Porque la unidad de abajo seguía siendo la misma para los dos. Por tanto, simplemente voy a hacer una multiplicación directa o, si es que quise, pude hacer esto. ¿Ya? Vamos viendo el otro. Dice, un campo tiene un lado de 100 yardas. Aquí están las yardas. Expresar el largo de dicho campo en metros. Utilice una yarda de 3 pies y un metro es 3,28. Miren, ¿qué es lo que me toca hacer aquí? Aquí me toca hacer un doble factor de conversión. ¿Por qué? Porque si yo tuviese, miren, pongamos las yardas primero, 100 yardas. Si yo tuviese la equivalencia de yardas, ¿a qué me dice? Expresar el dicho campo en metros. De yardas a metros, ya podría hacerlo directamente. Pero me da la equivalencia de decir que un metro son tantas yardas. No me da, ¿verdad? No me da la equivalencia directa. Yo como no me la sé. Puede haber en la tabla, pero como yo no me la sé y solo me pone esto, pues tengo que trabajar con esto. ¿Cómo trabajo con esto? Pues trabajo de la siguiente manera. Por partes, es decir, tengo que hacer 2 partes. Primera parte, pues conocer a lo que quiero. Primero voy a pasar de yarda a pies, porque conozco de metros a pies. Entonces, primero voy a hacer de yarda a pies. ¿Qué quiere decir? Que aquí voy a poner yardas, pero primero voy a pasar a pies. Y pongo su equivalencia. Dice que una yarda es 3 pies. Listo. Yarda con yarda se fue. El resultado de esto, si yo lo multiplico, sería 100 por 3, que serían 300 pies. ¿Esto es lo que yo quería? No, no quería esto, quería metros. Por tanto, hago una extensión directamente aquí para no hacer tantas multiplicaciones. Ahora voy a eliminar pies y de pies ya voy a llegar a metros. ¿Y qué me dice? Me dice lo siguiente. Me dice que un metro son 3,28 pies. Un metro, 3,28. ¿Sí? Un metro es 3,28 pies. Entonces, pies con pies se va. Y el resultado de mi multiplicación va a quedar en metros, porque todas las unidades ya las anulé o ya las simplifiqué, excepto metros. Entonces, multipliquemos 100 por 3, 300. Sobre 328. ¿Dónde es 3,28? Ahora, voy a las respuestas y ¿cuál de las opciones me da eso? Ninguna, ¿no? ¿Qué será que estamos mal? ¿O me falta hacer algo? Me falta hacer algo. Miren, la respuesta no puede quedar así. Nunca hemos visto una respuesta que me quede 3 sobre 1,5 metros. ¿Sí? Me puede quedar un solo decimal. Por ejemplo, si me queda 3,3 medios metros, esto sería 1,5 metros. Es decir, tengo que hacer algo para que me quede una sola unidad. Entonces, veamos, ¿qué podemos hacer aquí?
Apliquemos un poquito de aritmética y veamos qué podemos hacer. Primero, lo que yo puedo hacer es hacerle a esto una división de enteros. ¿Cómo le hago una división de enteros? Si yo tengo 300 sobre 3.28, decía lo siguiente. Pongo la coma, aumento la cantidad de decimales que tiene la de abajo. Arriba, abajo tiene 2 decimales, arriba pongo la coma y aumento esos 2 decimales. Y luego tacho la coma. Esto me quedaría en realidad ¿cuánto? 30.000 sobre 328. ¿Sí? 30.000 sobre 328. ¿Cómo hice esto? ¿O por qué hice esto? Para poder hacer una simplificación. ¿Sí? Para poder hacer una simplificación. ¿Ves cómo decirles esto? Tengo esto. 1,5 dividido para 3. Si yo quiero hacer una simplificación, si directamente no puedo simplificar, ¿qué tendría que hacer? Hacer esto. 1,5 y abajo le pongo 3,0. Tenemos la misma cantidad de decimales. Cuando eso ocurra, tachamos las comas. Y esto me quedaría 15 sobre 30. Y miren, ahora sí puedo simplificar. 15/1, 15/2, que esto me daría ¿cuánto? 1/2. ¿Sí? Entonces hice esto acá arriba. Entonces me queda 30.000 para 328. ¿Sí? Nada más. Listo, veamos. ¿Algo que simplificar? Parece que sí. Simplifiquemos. Vamos. Si yo simplifico, vamos simplificando pues lo que más se pueda. Normalmente siempre se empieza simplificando la mitad, pero si se puede números más grandes, pues lo hacemos. Vamos. Saquemos una cuarta directamente, ¿sí? Cuarta. Cuarta del 32, 8. Cuarta del 8, 2. Entonces me queda 82. Voy a sacar una cuarta de arriba. Cuarta del 30, 7, porque 7 por 4 es 28. Me sobra 2. Ese 2 le hace este 0, 20. La cuarta, 5. Y 0, 0. Una simplificación hecha de esa manera. O si no, ¿ustedes qué pueden hacer? Esto. Dividido para ¿cuánto? Para 4. 30 para 4 a 7. 7 por 4, 28 de 32. Este 2 baja la siguiente cifra. 20 para 4 a 5. 5 por 4, 20. De 20 a 0. Bajo la siguiente cifra no me alcanza. Bajo la siguiente cifra no me alcanza. ¿Sí? ¿Se fijaron que es lo mismo? Simplifico de esa manera. Acá dice lo mismo en el 328. 328 dividido para 4. 32 para 4, 8. 8 por 4, 32. De 32, 0. Bajo la siguiente cifra, 8. 8 para 4 a 2. 4 por 2, 8. De 8, 0. ¿Sí? Hago una división, pero simplemente escribo esto. ¿Sí? Eso es lo que hice. Una división directa, pero simplemente escribiendo el resultado. ¿Qué más voy a hacer? Voy a hacer otra simplificación. Hay una mitad. Mitad de aquí, 41. Mitad de aquí. Mitad del 7, 3. Y me sobra 1. Ese 1 le hace a este 15. Mitad del 15, 7. Y me sobra 1. Le hace a este 10. 5 y 0. Esto me ha dado ¿cuánto? 3.750 sobre 41. Listo. Esto sería ¿qué? Metros. Listo. ¿Cuál de las opciones ha sido la respuesta? A ver, señoritas, entonces. La B. Correcto. Listo. ¿Ya está? Aquí puedo hacer, hice la conversión tranquilamente sin ningún problema, pero ¿qué pasa al final? Tuve que hacer una simplificación. ¿Sí? ¿Qué pasó? Digan, ¿en qué se perdieron? ¿Hay dudas? ¿Hay líos en esto? ¿Hasta aquí? No. ¿En eso no hay líos? No, Ya. ahorita ya no. ¿Hay líos en esto? ¿En la simplificación? No. Ya, seguro. Ya, para practicar un poquito la simplificación antes de pasar. Miren, lo que pasa es lo siguiente. Cuando yo simplifico, es como una forma de división. Si es que tienen dudas, solamente para trabajar un poquito, ¿no? Entonces, por ejemplo, esto. Tengo el 3.780 y quiero dividirlo para 2, ¿sí? Para no hacer la división larga como esta,
3.780 para 2. Pueden hacer una simplificación conservando todos los resultados en su cabeza. ¿A qué me refiero? Si yo quiero hacer esta división para 2, lo que hago es esto. 3, miren, empiezo con este, ¿no? 3 dividido para 2, me alcanza 1. ¿Sí? Acá hago lo mismo. Mitad de aquí 1. Mitad del 3, 1. ¿Sí? Porque 2 por 1 es 2. ¿Y me sobra cuánto? Me sobra 1. Este número es el que yo lo pasé hacia arriba. Ojo. ¿Sí? Entonces digo, mitad 1, mitad del 3, 1. Porque 1 por 2 me da 2. Para el 3 me sobra 1. Me sobró 1. Ese 1 que me sobra, ¿qué le hace al siguiente número? Al bajarse se convierte en 17, ¿verdad? Mire, eso es lo que hice yo. El número que me sobró lo conviertes en 17. La mitad de 17 es 8. 8 por 2, 16. De 17, 1. Ah, ya, entonces digo, la mitad de 17 es 8. Y me sobra 1, porque 8 por 2 es 16. Ese 1 que me sobra, ¿qué le hace al siguiente número? Ese 1 que le sobra, ¿qué le hace al 8? Le hace 18. La mitad de 18, 9. La mitad de 18, 9. 9 por 2, 18, 18, 0. Muy bien. Bajo la siguiente cifra. ¿0 para 2 me alcanza? No, 0 al cociente. Una simplificación de ese tipo. Ahora, a gran suerte dice, pues en esta prueba voy a poder utilizar calculadora. Si es online la suya, porque todavía va a ser online, porque no vamos a tener todavía no hay solución contra esto del coronavirus. Ustedes van a poder utilizar una calculadora, ¿sí? Y esta podrían utilizar una calculadora gráfica, nada más. Por ejemplo, yo ahorita les estoy viendo a ustedes, pero no les veo. Ustedes se van a ver en la prueba como están ahorita. Por ejemplo, vamos a ver, Leslie, tú haz como que estuvieras haciendo una calculadora, como que estuvieras utilizando una calculadora. Ahí parece que estuvieras escribiendo, mira. Yo te veo que estás escribiendo, ¿no? Que estás utilizando calculadora. Angie, sucede lo mismo. O sea, en la prueba, a ustedes no les van a ver, a menos que hagan, por ejemplo, que pongan la calculadora enfrente de la pantalla, ¿no? Esa es la ventaja. Pero el utilizar calculadora quita tiempo. Entonces, ese es el problema, nada más, porque quita tiempo. Pero si son operaciones grandes así, pues si ustedes son hábiles para utilizar la calculadora, pues lo hacen. Y ya está, miren. Una conversión directamente. Aunque, como les decía, en la evaluación no han salido conversiones así. No han salido conversiones así. Solo conversiones de problemas. En los problemas involucradas las conversiones. ¿Qué quiere decir? Que estoy hablando de que tengo de masa 900 gramos y para poder sacar lo que yo necesito pasarle a kilos. Entonces esa conversión es la que tienen que trabajar. Listo, miren, vamos trabajando otros ejercicios. Vamos viendo, a ver, trabajen esta. Si lo pueden hacer mentalmente, háganlo. O si lo pueden hacer con cálculos, háganlo. A ver, inténtenle resolver esto de aquí para ver cómo van, ¿sí? Trabajen, por favor. Y luego ya lo hacemos conmigo. ¿Listo? Está, ¿no? Estaba fácil casi de hacerlo mentalmente. A ver, Sarela, ¿cuál de las opciones sería para la 3? La, ¿Cuál? la C. No sé, ya. ¿Alguien más tiene otra respuesta distinta? La Yo A. la D tengo. La D, ya. Listo, entonces vamos, ¿no? Entonces me dice, la luna tiene una masa aproximada de este número grande. Expresar dicha cantidad en hexakilogramos. Entonces, quiero pasar de hexakilogramos, quiero pasar de kilogramos a kilogramos. Entonces estoy pasando de una unidad pequeña a grande. Si paso de pequeña a grande, necesito una división. ¿Sí? Una división. Pero aquí lo debo dividir para 10 a la 18. Hexa era 10 a la 18, ¿no? Por tanto, necesito dividir este número grande. ¿Cuántos ceros tiene? A ver, 3, 6, 9, 12, 15, 22. 18, 21, 22. Entonces, y están separaditos así, ¿no? Yo le voy a copiar para que le vean. Y directamente hubiese hecho aquí. A ver, serían... Este ya está, y está, y está, y está, y está. Me faltan estos y estos. ¿Ya? Ya, ahí estamos.
Entonces esto tendría que serle dividido para 10 a la 18, es decir, poner 18. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Así sería la división, ¿no? Directamente. Entonces, ¿qué voy a hacer? Simplificar. 18 ceros de aquí con 18 de arriba. 3, 6, 9, 12, 15, 18. ¿Sí? Listo. Entonces, ya tengo. ¿Cuál sería la respuesta? La A. Ya. Entonces, respuesta, la A. Nadie latino. ¿Qué se hace para evitar esto? ¿Sí? Lo que se hace para evitar esto, porque miren mucho estar escribiendo tantos ceros y no me sirve de mucho, ¿no? Lo que se hace es pasar a notación científica. ¿Cómo se pasa a notación científica? Es decir, vamos a utilizar notación científica. Para usar la notación científica no es más que expresar mi número como esto. Un número por 10 elevado a una potencia. ¿Sí? De esta manera. Número por 10 elevado a una potencia. Por tanto, si yo quiero expresar el 1000 en potencia, yo puedo ponerlo de esta manera. 10 a la 3 o 1 por 10 a la 3. Da lo mismo. Cualquiera de estas dos sirve. ¿Sí? Comúnmente nosotros en notación científica utilizamos esta de acá abajo, la que tiene los dos números, es decir, el número extra multiplicado por la potencia. Porque es más fácil de trabajar. Por ejemplo, aquí, miren, si se fijan, yo este número podría hacerle 7 por 10. Rato me dijeron cuántos ceros había, 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 22. Ah, esto sería por 10 a la 22. ¿Sí? Y lo de abajo era ¿qué? 10 a la 18. ¿Se fijaron? Que arriba me quedaba 10 a la 22, abajo 10 a la 18, o 1 por 10 a la 18, que es lo mismo. 10 a la 18 por 1 me va a dar 10 a la 18. Por tanto, ¿qué aplico aquí? 7 dio para 1 a 7. ¿Sí? Y aquí aplico propiedad de potencias que me decía que si dos bases se están dividiendo y son iguales, conservo la base y resto los exponentes. Entonces aquí me quedaría 7 por 10 a la 22 menos 18, 4. 7 por 10 a la 4, lo transformo otra vez, pongo los 4 ceros, que sería el 70,000 y ya está. ¿Sí? Trabajar. Ahora, ¿cómo supe que era de dividir? Porque pasé de una unidad pequeña a grande. De unidad pequeña a grande divido. De unidad grande a pequeña multiplico. De grande a pequeña multiplico y de pequeña a grande divido. ¿Sí? Ya estaría trabajado. Listo. La siguiente me dice, la magnitud de la velocidad de la luz en el vacío es esta, 300 millones metros por segundo. Expresar dicha constante en kilómetros por segundo. Entonces aquí utilicemos esta forma, ¿nos serviría? ¿O utilizamos la conversión normal? Utilicemos la conversión normal, a ver qué pasa. Digo, tengo 300 millones de metros por segundo. Y quiero pasarlo a kilómetros segundo. Ojo, ¿el tiempo lo estoy pasando también? No, solamente estoy pasando los kilómetros. Quiero pasar de metros a kilómetros. Entonces, pongo metros aquí porque quiero eliminar ellos. Y voy a pasar a kilómetros. Ahora, yo conozco una equivalencia. ¿Qué equivalencia conozco? ¿Un kilómetro cuántos metros son? 1000. Ya, muy bien. 1000. Metros con metros se va. Simplifico 3 ceros de aquí con 3 ceros de aquí que se van. Entonces me quedaría ¿cuánto? A ver, 3, 5, 4, 5. 300,000. ¿Ya? km sobre segundo. Entonces me quedaría kilómetros sobre segundo. Listo, ya está. Esto está más fácil, ¿no? ¿Ya? Entonces la utilizamos esta. Esta de acá, ¿por qué se hizo un poquito más compleja? Porque era una transformación directa en la cual simplemente teníamos que multiplicar por el factor de conversión o dividir. Esta es otra, que tenemos que
trabajarle un poquito, ¿no? Nada más. Ya, listo. Entonces, respuesta a mi problema, 300.000, que sería la respuesta a la D. Miren, ahí está. Trabajado. ¿Sí? Entonces, ojo por favor, cómo se resuelve. Vamos a ver otros un poquito más complejos. Dice, la luz de un semáforo cambia a verde y el conductor de un automóvil de alto rendimiento pisa el acelerador hasta el fondo. El acelerómetro registra 22.0 metros por segundo cuadrado. Convierte esta lectura a kilómetros minutos cuadrados. A ver, inténtenle hacer. Esta es como la que hicimos acá. Perdón que le repita esta de acá. Me regreso. No, es simplemente la de abajo. Ah, no, sí, es como la de acá. Como esta. ¿Se acuerdan cómo hice esta? Primero pasé kilómetros a metros y luego pasé de horas a minutos o a segundos. ¿Sí? Entonces, trabajen por favor con eso. Hagan la misma conversión. Ojo que aquí como está, miren, trabajado en fracción, tienen que no dividir, sino simplificar la solución. ¿Sí? Entonces, trabajenlas por favor. A ver, trabajen las 5. 2 minutitos para trabajar las 5 y luego trabajamos conmigo, ¿ya? ¿Listo? A ver, vamos viendo por favor. La conversión, más que todo, tiene que quedar claro. De la parte de lo que es aritmética, pues a eso le podríamos dedicar un poquito más de tiempo al momento de practicar. Entonces me dice que quiero pasar 22.0 metros por segundo, que simplemente le vamos a dejar como 22 metros por segundo cuadrado, que esta es una aceleración, veamos de esta manera. Y quiero pasarla a kilómetros minuto cuadrado. Entonces vamos haciendo la conversión. Primero los metros. De metros a kilómetros. 1 kilómetro serían 1000 metros. Primera conversión. Y metros con metros se fue. Vamos a la otra parte, es decir, la parte inferior. Agreguemos directamente. Quiero pasar de segundos cuadrados a minutos cuadrados. Ahora, aquí hay un detalle muy importante. Un minuto son 60 segundos normales, ¿verdad? Pero ¿qué pasa si tengo un minuto cuadrado? Serían 60 segundos al cuadrado. ¿Sí? Esa sería su equivalencia. Un minuto cuadrado sería entonces 60 por 60, que sería 3600 segundos cuadrados. ¿Sí? Al elevarse al cuadrado, ustedes tienen que tener su equivalencia normal. Un minuto, 60 segundos, pero como está al cuadrado el 1, pues lo elevan también el otro al cuadrado y ya tienen su equivalencia en esa unidad. Un minuto cuadrado es igual a 3600 segundos cuadrados. Entonces, listo. Minuto. Dice que un minuto son 3600 segundos. ¿Ya está? Minuto, a ver, segundos con segundos se va. Y la respuesta ya me queda en lo que yo necesitaba. La respuesta que yo necesitaba estaba dada o debe estar dada en kilómetros arriba, que es la unidad que me quedó, y abajo los minutos cuadrados. ¿Sí? Listo. ¿Estamos, por favor? ¿O alguna complicación de lo que puse ahí? Son minutos cuadrados, ¿no? Mucho ojo. ¿Cómo pongo? Mucho ojo aquí. Siempre al contrario, ¿no? Metros, metros abajo. Segundos abajo, entonces pongo segundos arriba para que siempre vayan al contrario y después trabajar. Listo, de aquí pues simplemente lo que me queda por hacer es simplificar lo que pueda. Siempre es preferible simplificarle directo antes de multiplicar para tener números más bajos. Entonces digo aquí, por ejemplo, 2 ceros de aquí con 2 ceros de aquí se fueron. 2 ceros con 2 ceros, chao. ¿Algo más que simplificar? Sí, mitad de aquí 11, mitad de aquí 5. Ya. Entonces arriba me quedaría 11 por 36. Cuando multiplican por 11 es facilito la multiplicación. Se pone el 3, se pone el 6 y en medio se pone la suma de los dos. Facilísimo, ¿no? Se pone el 3,
se pone el 6 y en medio la suma de 3 más 6. Sería 396. Entonces arriba ya me quedó 396 y abajo pues que me quedó el 5. Listo. Respuesta a mi problema pues el literal D. Y ya estaría. Ojo, estas multiplicaciones por 11 son fáciles, ¿no? Por ejemplo, digo, tengo el 71. Quiero multiplicarlo por 11, el 71. Pongo el 7, pongo el 1 y en medio la suma de los dos. Si yo quiero multiplicar, por ejemplo, el 32 por 11. ¿Cómo sería el 32 por 11? El 3, el 2 y en medio le pongo la suma de los dos. 3 más 2, 5. ¿Sí? ¿Qué pasa si el número es más grande? Digamos que yo tengo el 75, quiero multiplicar por 11. Pongo el 7, pongo el 5 y en medio la suma de los dos. Pero 7 más 5 es 12. Entonces pongo el 2 y a este le sumo 1. ¿Sí? Y estaría trabajando de esa manera. Miren, simple. ¿Alguna pregunta tal vez del ejercicio, por favor? Como ven, simplificaciones muy simples. La multiplicación, simple también. $36 por 11, $3.96. Yep. Estamos, ¿no? Vamos al siguiente. Dice, un automóvil viaja a una velocidad de 28 metros por segundo, excede el conductor el límite de 55 millas por hora. Utilice que una milla es 609 metros. Entonces, ¿qué me toca hacer? Esto. Me toca convertir 28 metros por segundo a millas por hora. ¿Sí? Entonces necesitamos hacer la misma conversión. Vamos. Entonces digo, 28 metros por segundo. Quiero pasar, aquí tengo millas, metros. Entonces yo sé su equivalencia. Entonces voy a pasar de metros a millas. Y digo que una milla es 1609 metros. Ya está, metros con metros, se fue. Voy a agregar para ahora pasar la otra. Millas ya tengo. Voy a pasar la otra. ¿Cuál es la otra? Segundos. Quiero pasar de segundos a ¿qué? A horas. A horas. Muy bien. Una hora, ¿cuánto? 3600 segundos. Una equivalencia que también yo conozco. ¿Ya? Segundos con segundos, se fue. ¿Qué unidades me quedaron, pues, para trabajar? Las unidades que me quedaron son arriba, millas, y abajo, horas. Y debo ver que no sobrepase de esto, o qué es lo que pasa, porque esa es la pregunta. Si un automóvil viaja a una velocidad de 28 metros por segundo, excede el conductor el límite de 55 millas por hora, es decir, tengo que convertir a millas por hora para ver si el valor es más grande que 55 o es menor que 55. ¿Sí? Ese es mi problema. Listo, entonces vamos viendo. Algo que simplificar, pues vamos. ¿Ya? Vamos a algo que simplificar. De arriba y de abajo parece que no hay mucho que simplificar. Porque abajo tengo el 9, 16, no puedo. Sacar una tercera, no puedo. La novena, tampoco puedo. Veamos, parece que no puedo hacer nada. Entonces simplemente es una multiplicación. Multipliquemos, a ver, 3600 por 28. 8 por 0, 0, 8 por 0, 0, 6 por 8, 48 con 4. 3 por 4, 20, 3 por 8, 24 y 4, 28. 2 por 0, 0, 2 por 0, 0, 2 por 6, 12 con 1. 3 por 2, 6 y 1, 7. Muy bien. 0, 0, 8, 10 y aquí me quedaría 10. Listo, ¿qué me quedó arriba? Me quedó 100.800. Y abajo pues me quedó 1609. Nada que simplificar, por tanto pues la solución queda ahí. ¿Sí? ¿Cuál sería la respuesta? 100.800 sobre 1609. Ahora, al dividir 100.000 para 1000, claramente voy a tener más de 100. ¿Sí? Por tanto, ¿cuál sería la respuesta? ¿Excedió el conductor el límite de velocidad? Sí, ya que el automóvil viaja a... No, este está al revés.
Sí, ya que el automóvil viaja, sí, esta es la respuesta correcta. No, ya que el automóvil viaja, esto no es la respuesta, no es la respuesta, así que la respuesta para el problema sería literal B. ¿Sí? ¿Estamos claros, por favor? ¿Alguna pregunta? Sarela, preguntas. Alexandra, preguntas. No. Ya. Angie, preguntas. No. Ya. ¿Listo? Vamos al siguiente. Ya, veamos, tengamos estos dos. Creo que tenemos dos más y ya pasamos. Muy bien. Vamos a estar trabajando, ¿ya? Tenemos estos dos. Dice, una brasa es una unidad de longitud, que en general se reserva para medir la profundidad del agua. Una brasa es aproximadamente igual a la longitud de 6 pies. Tome la distancia desde la Tierra hasta la Luna igual a 250 millas y utilice la aproximación dada para determinar la distancia en brazas. Una milla son 5.280 pies. ¿Sí? Vamos viendo, por favor. Ya, entonces me dice que una brasa aproximadamente es igual a 6 pies. Y tenemos la otra equivalencia. Una milla son 5.280 pies. Entonces dice, de la Tierra a la Luna hay 250.000 millas. Y quiero expresar en brazas. Entonces, millas. Voy a pasar a qué millas? A pies primero. Que es la equivalencia que conozco. Una milla son 5.280 pies. La primera equivalencia que conozco. Millas con millas se van y la respuesta de lo que haga la multiplicación o división me quedaría en pies, pero yo quiero en brazas. Por tanto, de pies voy a pasar a brazas. ¿Con qué equivalencia? Que una braza son 6 pies. ¿Sí? Listo. Mi respuesta, simplifico, pies con pies, me quedaría en brazas. Y eso es lo que yo quería. Miren, ya está, la unidad de medida. ¿Qué me toca hacer? Pues simplemente tratar de simplificar lo que se pueda. Y listo, a ver, simplifiquemos. Y luego multiplicar. Mitad de aquí 3, mitad de aquí, mitad del 5, 1, mitad del 22, 7, mitad del 18, 6 y 0. Tenemos aquí 6, 7, 14, tenemos 3, ya nada más. Simplemente me toca multiplicar y dividir. Vamos entonces. Pasemos la notación científica porque vemos que todo está en notación científica. Veámoslo cómo queda. Me quedaría 25 por 10 a la 1, 2, 3, 4. De acá me queda 1760. O 1176, pongámosle también notación científica por 10 a la 1. ¿Por qué hago esto? Para no trabajar con tantos ceros, ¿no? De ahí pueden ustedes trabajar con muchos ceros y da lo mismo. ¿Ya? Y todo esto sobre 3. Quedándome entonces 25 por 176. Multipliquemos. 6 por 5, 30, con 3, 7 por 5, 35 y 3, 38, con 3, 5 por 1, 5 y 3, 8. 2 por 6, 12, con 1, 2 por 7, 14 y 1, 15, con 1, 2 por 1, 2 y 1, 3. Listo, me queda 0, me queda 10, me queda 14, me queda 4. 4, 400 por 10 a la 5 y esto sobre 3. ¿Sí? Vamos a transformarle otra vez, que me quedaría 44 por 44 por 10 a la
A ver, porque aquí me quedaría 11, me quedaría para 3. No parece que me va a dar ninguno. Déjenme ver. Saqué bien la mitad, 528. Ah, no, saqué mal la mitad aquí, mire. Aquí es 200. Saqué mal la mitad aquí. No es 1760, es 200. Es 200, 2760. Que es la mitad, 2 por 2, 4, 1. Ya, entonces ahí estoy mal ya. Este estoy mal. A ver, sería la mitad. 3, mitad. 2 por 2, 4. Mitad de 12, 6. Ahí sí. Y ahí quedamos. Si puedo sacar una tercera. Ya, entonces ahí me evito toda la fatiga. Saqué mal esa mitad. Entonces esto de aquí ya no me va a servir. Simplemente luego voy a tener que transformar. Mire, ya tengo así, ¿no? 2640 la mitad y la mitad de aquí 3. Ahora puedo sacar otra tercera. Tercera de aquí 1, tercera de aquí. Tercera de 26 el 8. Tercera de 24 el 8 y 0. Entonces abajo ya me queda todo 1. Entonces simplemente tendría que multiplicar 25 por 880. Pueden hacerle por 4 ceros por 880. ¿Ya? Que me quedaría toda la línea 0, 0, 0, 0, 0 y 0. Luego me quedaría 8 por 0, 0 y así con los 4. Miren lo largo que se hace el operar de esa manera. Abajo me quedaría lo mismo, entonces para eso hagámosle esto simplemente. Miren, para poder trabajar, pasemos la notación científica para poderle hacer esa multiplicación. Entonces veamos cuánto me queda. Este es 25 por 10 a la 4 por esto que es 880, 88 por 10 a la 1. Entonces voy a multiplicar 88 por 25, que me quedaría 5 por 8, 40 con 4. 5 por 8, 40 con 4 me daría 44. 2 por 8, 16 con 1. 2 por 8, 16 y 1, 17. 0, 10. Esto me daría 10, 11, 12. Y esto me quedaría 2. 2200. ¿Ya? Entonces esto me ha quedado 2200 por 10 a la, veamos, a la 5. ¿Sí? 2200 por 10 a la 5. Ahora, veo que mis opciones no hay ninguna de ellas. ¿Sí? Pero voy a reducir un poquito estos ceros también, pasando la coma hacia acá, 3 espacios. Por tanto, esto me quedaría 2.2 por 10 a la 8. Si yo reduzco los espacios, aumentan los ceros, ¿no? Aumentan los ceros para poderse trabajar. Listo, entonces respuesta para mi problema sería literal C, que sería 2.2 por 10 a la 8 brazas. ¿Sí? Ya estaría trabajado. Hace rato me equivoqué aquí, pendientes por favor de eso, no se confundan por eso, me equivoqué aquí en sacar la mitad, saqué la tercera, tenía que sacar la mitad, no la tercera. Entonces, trabajé de esa manera. Saqué la mitad, perdón, saqué la tercera de aquí y la mitad de acá. Ese fue el error. Porque si hubiese sacado la tercera de arriba, también tendría que sacar la tercera de abajo. Ya, entonces esto me queda en brazas. Y estaría pues mi respuesta desarrollada ahí. ¿Alguna pregunta tal vez, por favor? En esta parte, ¿cómo lo convertí de 10 a la 5, 10 a la 8? Lo convertí simplemente desplazando la coma. Si yo desplazo la coma hacia la derecha, hacia la izquierda, aumentan la potencia. Y si la desplazo hacia la izquierda, a ver, si es que la desplazo a la izquierda, aumenta la potencia. Y si la desplazo a la derecha, disminuye la potencia. Eso sucede con la coma en lo que es notación científica, por favor, a la hora de trabajar, ¿sí? ¿Alguna pregunta tal vez, por favor?
¿No? ¿Ya? Un automóvil tiene una eficiencia de combustible de 25 millas por galón. Millas galón. Exprese esta eficiencia en kilómetros por litro. Utilice una milla es 1609 kilómetros y un galón 3.786 litros. Ya, vamos haciendo la conversión de igual forma. Millas por galón, entonces son 25 millas por galón. Esto quiero pasar. Primero las millas. De millas a kilómetros, que me dice que sí hay, que una milla son 1600 kilómetros, una milla 1609 kilómetros, y luego voy a utilizar la otra conversión de galón a litro. Dice que voy a eliminar galones y voy a llegar a litros. Un galón es 3.786 litros. Listo, ya está. Eliminemos, galón con galón se va, millas con millas se van, ¿sí? Y el resultado me queda en lo que yo quiero, que sería kilómetros sobre litro. Multipliquemos, ¿sí? Multipliquemos, vamos, ¿cuánto me queda o cómo se desarrollaría esto? Y aquí pues simplemente me queda multiplicar 1609 por 25, 5 por 9, 45, 5 por 0, 0 me quedaría el 4, 30 me quedaría 3, me quedaría 8, 2 por 9, 18 con 1 me quedaría el 1, 2 por 6, 12 con 1, 2 por 1, 2 y 1, 3, y esto me quedaría 5, me quedaría 12, 1, y el 1 que llevaba 2, esto me quedaría 10 y esto me quedaría 4. Entonces me queda arriba 4, 22, 5 sobre 3,786. ¿Ya? Entonces, la respuesta para mi problema, 40.225 sobre 3.786 es esta. ¿Sí? ¿Y eso? La respuesta propuesta. ¿Sí? Pero aquí de ojo debe estar la coma, ¿no? Porque un galón es 3.786 litros. Sino que ahí en la respuesta le hizo efecto como que fuesen miles, pero no son miles, ¿no? Un galón no tiene 3.000 litros. Tiene solamente 3.786. ¿Y una milla cuánto era? 1,609 kilómetros o 1.609. Me parece que era, como tengo 3, pongo 3. Sí, y aquí sería 1,609. Tal vez es con decimal también aquí. Entonces aquí se guarda el decimal acá y me quedarían así. Entonces estos dos se van con estos dos y me queda la respuesta que está propuesta ahí, ¿no? Los decimales hay que tener en cuenta aquí, por favor. Me parece que es 1,609 kilómetros. Una milla es 1,609 kilómetros. ¿Sí? 1,609. Entonces al multiplicar, como son 3 decimales, pongo 3 decimales acá. Y es igual la cantidad de decimales arriba y se tacha la coma, ¿no? Y me queda la respuesta que está propuesta ahí, que sería la A. ¿Sí? ¿Estamos claros, por favor? ¿Preguntas, tal vez, Angie? No. ¿Leslie? No. ¿Alexandra? No. ¿Sarela? No. Ya. Listo. A ver. Como evaluación, me van a presentar estos dos. Ahorita. Tienen 5 minutitos para enviarme la solución de estos dos. ¿Sí? De este y este. Trabajen, por favor. Tienen 5 minutitos para enviarme ahorita como evaluación estos dos ejercicios. Trabajando de la misma manera. Trabajen, por favor. 5 minutitos y me envían en la fotografía la solución.